Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a hacer un ejemplo para ustedes. Les deseo de todo corazón y sinceramente que nunca tengan un evento de estos, que solamente lo oigan, que solamente lo vean, pero que sí lo conozcan, porque en muchas ocasiones este evento se presenta y todo el mundo se pelea porque se murió el paciente y a veces no saben a qué causa se pasó. Vamos a empezar. Entonces, la causa de muerte en una paciente embarazada y con una pérdida total tiene unos porcentajes, si es un trauma mayor, un trauma menor o un trauma directamente hacia la persona. Los mecanismos de la lesión pueden ser desde un trauma por caída de altura, por caída de plano, por violencia social, por una colisión, por un atropellamiento o en ocasiones que llega a la paciente y es un evento ignorado. Hace rato decía nuestro neurocirujano que hay que trabajar en equipo y eso es cierto. En la actualidad estamos solos, estamos abandonados. Entonces, el equipo es importantísimo para trabajar, sobre todo en trauma y en cualquier evento que haya urgencia, siempre tenemos que pedir una ayuda para alguien que nos quiera ayudar y de preferencia alguien que sepa lo que está haciendo. Entonces, en este caso, siempre necesitamos, cuando llega una paciente, sobre todo obstétrica, a un lugar de urgencias por un trauma, debe ser valorada principalmente, inicialmente, por el anestesiólogo. Posteriormente también debe entrar el cirujano general, un ginecobstetra, un anestesiólogo, un pediatra y un intensivista. Porque todo paciente que tenga trauma y que entra en un evento quirúrgico, evento anestésico, normalmente tiene que salir a una unidad de cuidados intensivos. Teniendo esto, el paciente que ya pasó en la anestesión tiene que hacer la evaluación anestésica y lo primero que va a hacer, pues que ya debe tener su diagnóstico de trauma, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Pues ya pasó por los primeros médicos y nosotros sabemos que hay un traumatismo terminal y es una embarazada, por lo cual la consideramos en un proceso grave esta paciente. La historia clínica difícilmente la podemos hacer, ¿ya? Entonces tendremos que ayudarnos de lo que ya tienen los médicos anteriores, qué es lo que han hecho, y ver el mecanismo de la lesión de la misma. Si fue por atropellamiento, no pegó, si iba por cinturón, si no iba por cinturón, etcétera, etcétera, para ver dónde está principalmente la lesión y cuáles pueden ser las causas que pueden derivar esa lesión, como puede ser etcétera, etcétera. Y como es un paciente embarazada, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente una evaluación fetal, que es la frecuencia cardíaca fetal. Sabemos que la frecuencia cardíaca nos está dando importantes datos, porque sabemos que el paciente, el segundo paciente, se encuentra más o menos bien, o se encuentra en paro, o está en malas condiciones. Y la otra es la edad gestacional. ¿Por qué la edad gestacional? Porque debemos considerar que tenemos dos víctimas, ¿verdad? No es una sola, son dos víctimas. Una de ellas es la madre y la otra es el que está en el embarazo. Tenemos que verificar si es menor de 24 semanas o mayor de 24 semanas. ¿Por qué? Porque sabemos que la viabilidad de ese producto depende de si está en 24 semanas, puede ser más viable que menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque nos puede importar entonces en ese caso más la madre que el caso del producto. Siempre tenemos que tener la paciente en desplazamiento lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque sabemos que estar en decúbito supino
la paciente va a tener síndrome de hipertensión, sintomatología, va a tener un deterioro. De por sí, una paciente embarazada ya tiene una fisiopatología alterada, con un estado de trauma va a ser más alterada completamente, y siempre tener en mente que hay que vaciar ese útero. Tener pendiente qué cosa, en esta evaluación anestésica particularmente, que si hay una hemorragia transvaginal particularmente y salida de líquido amniótico. Debemos saber si ya tomaron laboratorios y si ya tomaron estudios de rutinero. ¿Por qué? Porque podemos presentar algo que es bastante severo, como es un embolismo, una embolia de líquido. Les decía hace rato que les deseo a todo el mundo que nada más se pandemia, que hayan vivido, pero que no la tengan presente porque es algo angustiante. Es poco frecuente, pero particularmente es muy letal. ¿Esto por qué? Porque se inicia con la entrada de líquido amniótico a la circulación materna, dando lugar al cuadro clínico grave, y les digo que frecuentemente más bien de 100 pacientes, por lo menos de los que yo he sabido, todos han fallecido en mediano tiempo o un poco más de tiempo. Es una de las situaciones más difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque en primera a veces es difícil hacer el diagnóstico, sobre todo en el momento en cual se presente esto y dependiendo el estado anímico de la paciente, sobre todo porque está en trauma, que lo debemos tener inconsciente. Por orden de importancia, en obstetricia, la embolia de líquido amniótico ocupa el quinto lugar en la causa de muerte posterior. Tenemos 5 signos cardinales en la embolia de líquido amniótico. Uno es el distrés respiratorio, la cianosis, el colapso cardiovascular, la hemorragia, en ocasiones convulsiones, coma y muerte. Algunos autores mencionan que este embolismo del líquido amniótico realmente no es un embolismo del líquido amniótico, sino que es una reacción anafilactoria, y tratan de que se llame ahora síndrome anafilactorio del embarazo, porque han visto que con poca cantidad de líquido amniótico se puede presentar este embolismo del líquido amniótico, y dicen no es creíble que con esta poca cantidad de líquido que hemos encontrado se haga un embolismo con esta gravedad que se presenta. Un poco de historia. Meyer fue el primero en publicar en 1926 esta causa, y posteriormente en el 41 el síndrome queda establecido como una entidad clínica, y detallan sus hallazgos dos investigadores y dan los clínicos patológicos. En otras publicaciones se determina que es una tríada que se caracteriza por ser el embolismo pulmonar, una reacción anafiláctica o respiratoria, y particularmente una coagulopatía que vamos a ver posteriormente. Con importancia, el 51% presenta dificultad respiratoria. Es la primera causa y la más importante, la cianosis, pero es deleteria completamente porque es muy inmediata. El 27% colapso cardiovascular e hipotensión, pero vamos a ver que en determinado momento, cuando inicia esto, por las catecolaminas que va a haber, puede haber un momento que puede ser no perceptible de una hipertensión, pero es muy corta y posteriormente se presenta la hipertensión. El 12% va a presentar el cuadro hemorrágico. Esto es de que si el 51% pasa esta fase, como vamos a ver, va a pasar a la segunda y a la tercera, pero puede fallecer desde la primera, la segunda o la tercera, y el cuadro hemorrágico va a ser una hemorragia profusa incontrolable, como si fuera una coagulación de los pulmones. Y algunos pueden llegar a tener convulsiones cuando llega a tener ya daño cerebral.
Esto se puede presentar antes del parto, en un trauma, ¿verdad? Un trauma abdominal, por ruptura o desprendimiento de placenta, durante el parto o posterior a él, y particularmente tener cuidado con el trauma abdominal, y sabemos que es una ruptura uterina o un desprendimiento de placenta. La mortalidad, particularmente del producto cuando se presenta esto, es de más del 21%. El resto, que llega a ser extraído por expulsión o por cesárea, el 50% de los supervivientes presentan normalmente lesiones secundarias neurológicas. Les mencionaba, el trauma va a tener muy en cuenta el desprendimiento de la placenta, la ruptura de membranas y particularmente si hay presencia de meconium. Estas dos cosas, por la presencia de meconium, da más riesgo en la paciente. Algunos no se ponen de acuerdo y tienen sus controversias, las controversias, como ya decía también, si es por líquido, si es por reacción antiractoide, pero los que mencionan que el líquido amniótico es realmente el agente causal. Ya sea para una o para otra, debe haber líquido amniótico para que se presente este efecto. ¿Por qué? Porque se necesita que el paso del líquido amniótico a la circulación materna para presentar este cuadro. ¿Por qué? Porque la ruptura de las barreras normales entre la circulación materna y el ARNIS es un factor necesario para que se presente normalmente la embolia del líquido amniótico. Sin ello no puede haber. ¿Por qué? Porque es como un resultado de que de las aperturas de las venas uterinas o cervicales se presentan desprendimientos. Se presenta el desprendimiento de placenta, en ruptura uterina y el trauma abdominal que puede llevarnos a esto. ¿Qué nos lleva a tener una bola de líquido amniótico, particularmente el líquido? El líquido amniótico está compuesto por muchas, como son el surfactante, la endotelina, neurotrinos, tromboxanos, prostaglandinas, colágena, trombocastina, ácido araquidónico, fosfolipasa, lanugo, verde, escamas otales, meconio, mucina intestinal y tromboblastos. Particularmente tenemos lo que nos puede dar mayor problema, los defectos fetales, como son las células epiteliales escamosas, la mucina y el lanugo, que pueden encontrarse, los pelos del cuero cabelludo, material lipídico de las glándulas sebáceas, prostaglandinas particularmente, y metabolitos de ácido araquidónico, y si hay meconio, que puede ser frecuente, la gravedad hormonal. Mencionábamos de la controversia eso, y entonces nos dicen que la explicación fisiopatogénica más fundamentada es por dos tipos de fenómenos. Ya hablábamos, el mecánico y el humoral. El mecánico es por la obstrucción de la circulación pulmonar por volumen embolizado y de elementos fórmicos del líquido amniótico. ¿Esto qué nos va a dar? Un coro pulmonar agudo, hipoxemia, hipotensión y cianosis. Aquí en este intermedio les decía yo que puede presentarse una pequeña hipertensión, pero es muy corta y posteriormente la hipotensión y la cianosis. Esto nos va a dar problemas de deleterios en algunos órganos que vamos a ver. El líquido amniótico particularmente entra en la circulación materna por los sinusoides a nivel de la unión uteroplacental. ¿Esto por qué? Porque se disecan el plan de las membranas de la pared uterina, ya sea por la compresión, ya sea por el desgarro, o ya sea por un trabajo incluso de parto bastante, sobre todo mencionan que en ocasiones han oído de los cristerios pueden llevar a esto, y desde luego el trauma, como haya sido. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico es impulsado bajo esta presión por las contracciones o por el trauma o por la presión que se ejerció contra el útero y pasar a la circulación interna.
El otro es el humoral. Se dice que muchas pacientes no se sabe que tienen un foramen novato existente hasta un 35% de la población sana. Y la hipertensión pulmonar que se presenta favorece la embolización del líquido amniótico a la circulación mayor y al cerebro. Es como podemos llegar a tener las condiciones. Entonces, la embolia por líquido amniótico es una urgencia, más bien es una emergencia, ¿verdad?, que obstetra, de alta mortalidad, caracterizada por la entrada del líquido amniótico, como ya vimos, a la circulación materna. ¿A qué nos da lugar? A un cuadro clínico severo compuesto por 3 elementos básicos: embolismo pulmonar, reacción anafiláctica o anafilactoide y la coagulopatía. El diagnóstico de la embolia por líquido amniótico, ¿cómo lo vamos a hacer? Por el criterio clínico, según la fisiopatología y el laboratorio que tengamos. Sabemos que se va a presentar una ligera hipertensión momentánea de segundos y posteriormente va a haber hipotensión aguda y que va a tener problemas porque a nivel cardíaco. Va a haber una hipoxia aguda, va a haber coagulopatía y la presentación puede ser durante el trabajo de parto o posterior a 30 minutos o en un trauma abdominal que puede ser en segundos. El diagnóstico, como ya hemos visto, que va a ser particularmente un síndrome de colapso cardiovascular brusco. Va a haber dificultad respiratoria si la paciente está consciente. Va a haber cianosis, agravamiento rápido a expresar en una embolia de líquido amniótico inmediatamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener una baja de la saturación de oxígeno, pero muy importante, y podemos empezar a tener un sangrado que ya pensamos que es agudo. Con esos elementos podemos pensar que puede ser una embolia de líquido amniótico. Las manifestaciones clínicas que se pueden presentar en una paciente que está consciente y que está sana, fíjense, paciente que está consciente y que está sana, pues son escalofríos, temblores, sudoración, ansiedad, tos y vómito y cianosis. Normalmente la paciente, en ocasiones vamos a ver que lo único que puede presentar va a ser un poco de tos y cianosis, muy importante. Si está con anestesia general, pues podemos ya tener a la paciente que le van a hacer una cesárea de urgencia y se determina que tiene sufrimiento fetal agudo y demás, entonces tenemos una anestesia general porque está la paciente en trauma, no podemos dudar del bloqueo, ¿verdad?, por todos los problemas que tenemos del sistema nervioso. Entonces va a haber mayor hipotensión, la hipoxemia importante, arritmia, se va a presentar edema pulmonar y una hemorragia generalizada. Esto puede ser nada más posible cuando tenemos una paciente con anestesia general que nos van a avisar, mira, podemos estar ante una embolia de líquido amniótico. El cuadro frecuente que se puede presentar el paciente que está consciente es sensación brusca de frío, temblores, sudoración, ansiedad y tos. O sea, aquí con esto nos está avisando que está entrando en un estado de shock, ¿verdad? Con la sudoración fría y demás, la ansiedad y la tos, porque la tos es el paternonómico de los pulmones que tienen algún compromiso. Inmediatamente dificultad respiratoria, hipotonía, hipermea, broncoespasmo y algo que se presenta, edema pulmonar. Y ese lo debemos de tener siempre presente cuando hagamos nuestro manejo, sobre todo por los líquidos. Hay que dar líquidos, tenemos la teoría premisa de que cómo damos los líquidos si los va a poder producir un edema pulmonar. La cianosis que se presenta por la hipoxemia brusca, y esto que nos va a llevar a colapso cardiovascular. Les digo, hay una hipertensión brusca. Esto es por la liberación de catecolaminas, pero se acaban rápidamente y se va a presentar la hipotensión
La taquicardia, como reflejo, el pulso piriforme, puede caer en arritmias y caer en paro. Si sobrevive la paciente a esto, puede presentar el cuadro de hemorragia y el producto, pues normalmente nunca lo monitorizamos, sabemos que siempre va a estar implementado. En manifestaciones cutáneas que se puede presentar en la paciente es una erupción y manifestaciones purpuriformes en el tronco. Si estamos usando algún bloqueador neuromuscular que levante histamina, pues podemos pensar mal. Siempre pensar en esto, en el diagnóstico diferencial. ¿Qué tiempo tienen para hacer el diagnóstico diferencial? 10 segundos y ya perdieron todo. Entonces, pensar en tromboembolismo, un tromboembolismo simple. Hay tos, ¿verdad? Hay tos, hay cianosis, pero no tan importante como esta, pero no hay sangrado y no hay colapso cardiovascular. Un embolismo aéreo, pues sabemos que tenemos nuestro ruido, pero no tenemos problemas ni de tos, ni de sangrado, ni de colapso cardiovascular. Falla ventricular izquierda, pues tenemos colapso cardiovascular, pero no tenemos problemas en pulmón. Entonces, un síndrome de aspiración ácida, nosotros sabemos cuando tenemos que puede ser sí, la tos, pero no tenemos problema cardiovascular. Los cuadros hemorragíparos pues pueden presentarse, pero normalmente no tenemos ni la cianosis ni problema en el ventrículo izquierdo. Una eclampsia tenemos que hay convulsiones, pero no tenemos que ver con el dolor del corazón ni con pulmón. Entonces, eso. La reacción alérgica, pues tenemos que tomarla en cuenta. Un infarto agudo del miocardio, un bloqueo intradural masivo, si es que esos pacientes cuando no tienen trauma y han estado o están para necesaria o algo, podríamos pensar en esto. Una embolia cerebral y una ruptura del aneurisma cerebral. Son los diagnósticos diferenciales y les digo, tienen 6 segundos para efectuarlos. ¿Esto qué va a llevar a todo esto? Una reacción humoral múltiple y que está desencadenada por la interrupción en circulación materna de componentes del líquido amniótico, como ya hemos visto, y los metabolitos del ácido araquidónico que se están dando en la lata, en especial tienen los glucotrienos y el meconio cuando se presentan, dando lugar a la afectación difusa que se va a presentar en 2 fases. En la fase 1 de la embolia del líquido amniótico, como estábamos platicando, es la vasoconstricción pulmonar. El espasmo arteriolar difuso, que puede ser transitorio, esto nos lleva a una hipoxia muy importante que también nos va a llevar a una acidosis y por todos sus problemas. Aquí, con todo esto, la paciente puede fallecer. Una embolia de líquido amniótico puede fallecer en 5, en 15, en 30 o en 1 hora. A veces no tiene uno ni tiempo de hacer el diagnóstico. Si llega a la fase 2, va a haber una lesión ventricular izquierda y lesiones en capilar pulmonar. Esto nos lleva a insuficiencia ventricular izquierda y a un síndrome de estrés respiratorio preventivo. Mencionábamos la fase 1, vasoespasmo pulmonar intenso. ¿Por qué? Por leucotrienos y linfoma. La obstrucción mecánica por el émbolo nos va a dar disfunción del ventrículo derecho, que puede ser fatal en ese momento. Va a haber alteración y disminución del gasto cardíaco, disminución de la tensión arterial, va a haber la hipoxemia y, como decía, si sobrevive, pasa a fase 2. Si sobrevive, pues diríamos que ya es de las virtudes. La fase 2, falla del ventrículo izquierdo por la hipoxia, el flujo coronario disminuido, ahí pues se nos puede parar. Acción depresora del miocardio por los componentes del líquido amniótico, se va a presentar el edema pulmonar y se
¿verdad? Y como no solo es grave, los tres estos pues, son prácticamente fatales, ¿no? Y a veces nada más con mecanismos antiinflamatorios que se los presentan, se los pueden medir en pacientes. Entonces, y a eso le agregamos, entra la fase 3, con la coagulación intravascular diseminada. Esto nos da la triada que hablábamos en un principio. Si la paciente todavía sobrevive a todo este cuadro inicial de los 3 fases, sabemos que entonces va a haber el sangrado, entonces el tiempo de coagulación se acorta, va a haber agregación plaquetaria, particularmente el mecónico que nos produce, va a haber liberación del factor plaquetario 3, activación del complemento y también del activante del factor 10, dándonos problemas de sangrado. Cuando estamos en cesárea o parto, ¿verdad? En una paciente normal, les digo, radicalmente normalmente nunca se está monitorizando a los pacientes desde antes de empezar un bloqueo peridural o una anestesia. El paciente se ha olvidado, el segundo paciente. El paciente normalmente se inicia, ya se está con monitoreo, y dice, no, está bien, tiene 140 y tantos de frecuencia cardíaca, pero con solo nuestro bloqueo y todo lo demás, no sabemos después particularmente cómo le va a este paciente. Y recuerden que nuestro paciente en estado normal tiene de 3 a 4 minutos para deteriorarse si es que tenemos caída de la saturación de oxígeno, y sabemos que toda embarazada es débil al oxígeno. Entonces, esto es importantísimo, sobre todo si hay un cuadro narrativo y teniendo las hipotensiones y demás, sabemos que el flujo placentario va a disminuir, entonces el producto va a tener problemas que pueden tener un problema ya sea neurológico o de fallecimiento. Esto que se presenta aquí pueden ser únicos signos de embolia de líquido amniótico cuando estamos con una paciente sana. Los hallazgos hemodinámicos particularmente es la disminución del gasto cardíaco, la hipertensión transitoria que les hablaba y el colapso cardiovascular, particularmente del ventrículo izquierdo, la presión capilar pulmonar que va a estar aumentando, las resistencias vasculares sistémicas disminuidas, y recuerden que en un trauma lo primero que vamos a tener problemas son las resistencias vasculares. La hipertensión pulmonar transitoria sin patrón hemodinámico fijo, eso que puede ser de segundos. ¿Tenemos prevención para esto? Obviamente no, ¿verdad? No sabemos si se puede presentar, entonces una profilaxis va a ser casi imposible. Cuando se presenta, ¿qué es lo que vamos a tener? Es como cuando tenemos un catarro. Como lo veamos, lo tratamos. Así es esto también. Como veamos, ahora sí como dicen, como te ven, te doy. Entonces, normalmente el diagnóstico final va a ser post-mortem, ¿verdad? Por la clínica y por laboratorio. Soy de hueso, pero así es. Pero hay que tenerlo muy en cuenta, como decimos, no te sale formar el equipo, porque lo primero que hacen es pelearse. He sabido de 2 o 3 ocasiones, incluso uno fue muy famoso en la televisión acá, y que le echaban la culpa al anestesiólogo porque saben que el anestesiólogo tiene la culpa de todo y no demuestra lo contrario. Entonces te peleaban que porque sangró y no le llegó la sangre a tiempo. Entonces es la culpa de la anestesiólogo. Sin ponerse a dilucidar qué es lo que había pasado o por qué se había presentado ese sangrado tan profuso que no le dio tiempo de llenar a su paciente. Pero lo supieron meses después. El tratamiento, la reanimación, con todas las medidas generales que ustedes pueden ver. ¿Por qué? Porque no existe una terapia específica. Es un tratamiento de soporte, como te ve, te doy. Que particularmente la oxigenación, ¿por qué? Porque se me está cayendo el oxígeno completamente. Intubación, ¿por qué? Porque hay que darle oxígeno, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay que darle respiración. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros pulmones en cualquier momento se nos van a llenar de agua, ¿verdad?
Entonces tenemos una ventilación controlada y coquet con una presión positiva para poder tener pues una mayor ventilación y poder pues mantener a esta paciente con un kit. La restauración y mantenimiento de la hemodinámica. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con aminas vasoactivas, que es lo que vamos a tener, ¿no? Y tratar de tener corrección de las alteraciones de la coagulación. Se dice, si estamos aquí vamos a poner heparina y eso, nosotros no vamos a saber exactamente en qué momento. Incluso aquí es cuando se necesita el equipo, necesitamos en ocasiones a un hematólogo que nos dé el ayuda. En esto, les decía, el soporte básico, como puedan darlo y como lo tengan, muchas veces pasan en el hospital, y sabemos que los hospitales no es basado en evidencias, sino más bien en existencias, entonces lo que tengan, ¿verdad? Restauración, mantenimiento hemodinámico, corrección de las alteraciones de la coagulación. ¿Con qué? Pues no tenemos nada que sea controlado. La monitorización es muy importante, por lo que el electrocardiograma, presión arterial, puede ser esto. Algunos artículos, sobre todo japoneses, dicen que han salvado pacientes poniendo inmediatamente un sondazo o un catéter de profundidad central y haciendo aspiración. Yo quiero ver quién está en ese río y que pueda poner un catéter central, así que necesita ser muy ágil. Entonces, por eso sí necesitamos equipo para que alguien que tenga habilidad pues pueda hacer esas estabilizaciones, sobre todo para poner un sondazo, para tener presión arterial, gasometría de la presión arterial, y este monitoreo debe ser continuo y de preferencia invasivo. ¿Tenemos medidas especiales? Sí, hay unas medidas especiales. Si tenemos coagulopatía, hay que tratar de poner control de la hemorragia. Entonces, ¿de qué nos vamos a auxiliar del laboratorio? Y nos va a dar pies, plasma fresco, plaquetas, fibrinógeno y echarle un grito aquí en el hematólogo. El fibrinógeno se lo tenemos menores de 150, las plaquetas menores de 50, el TPP, el TP, ¿verdad? Los productos de delegación de la fibrina y la fragmentación de leucocitos. Pero aquí sí ya tenemos que tener auxilio del hematólogo para que nos pueda auxiliar y dar qué es lo que, porque a veces ustedes pidan en un hospital y mándame 4 paquetes de plasma y mándame 4 paquetes de trocitos y dice, ¿para qué los quieres? Tengo uno y eso vence mañana, ¿no? Entonces, pues realmente como tenemos problemas. Más bien la paciente puede entrar en paro cardíaco por la embolia de líquido amniótico, como ya vimos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Un DRC habitual y sobre todo evitar la compresión aortocava. ¿Para qué? Para el autodotarmo venoso nos llene nuestras cavidades derechas y la aorta para que tenga un buen riesgo placentario e inmediatamente ir a la ciudad, ya sea que el producto sea vivo, sea viable, entonces hay que sacarlo porque es la única manera, entre comillas, de poder salvar al paciente o al producto si es viable. La conducta anestésica. Esa es de que si estamos solos, ayúdenle por favor. ¿A quién? Al que esté presente, al que esté más a la mano y que es formación del equipo. Y aquí sí necesitamos enfermeras, otros médicos, no necesitan que sean anestesiólogos, sino que nos ayuden además, ¿verdad? ¿Para qué? Porque nosotros trataremos de hacer un diagnóstico oportuno con lo que sabemos, con la clínica que traemos, y pensar, siempre pensar en que puede ser una embolia de líquido amniótico. Es como cuando hay un apéndice, ¿verdad? Es mejor operar un apéndice sana que mejor una peritonitis. Entonces aquí también, que no se puede decir el médico que pasa. Pero si fue, bueno,
qué mejor porque voy a estar protegido, sobre todo ahora con las demandas, ¿verdad? Para poder estar. El tratamiento tiene que ser enérgico. Apoyo cardíaco vital básico, avanzado, diagnóstico diferencial, como ya hemos visto, la ventilación y protección de los vías respiratorias, la oxigenación, la intubación, la presión respiratoria arterial positiva, o sea, lo que ya hemos visto es lo que tiene que hacer, puesto que esto es una urgencia real, ¿verdad? No es que podemos esperar unos segundos o unos minutos, no, es una urgencia real y tenemos que tener un monitoreo completo para saber cómo se está comportando nuestro paciente, por lo menos saber en qué momento realmente pues fallece, ¿verdad? Sobre todo la anestesia general. ¿Y qué es lo que vamos a dar? Pues fármacos, evitar fármacos que depriman al sistema cardiovascular, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de buscar cuáles van a ser. No, tenemos esta paciente, no va a ser una inducción con propofol, ¿verdad? Porque sabemos que le damos el pase directo. Entonces, ¿qué inductores voy a usar? Pues voy a usar los que más o menos tienen protección cardiovascular, como es el etomidato. Si tenemos ketamina, bueno, sabemos que esa tiene acción broncoadilatadora y nos va a aumentar un poco la presión arterial, entonces lo que vamos a hacer. Y bloqueadores neuromusculares, y como aquí la interrogación, pues como les digo, los que tengan, normalmente luego no tienen roturonio, o tienen decuronio, o tienen atracurio, ¿verdad? Entonces, el que tengan, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que el decuronio, pues tiene una baja de la frecuencia cardíaca, y puede tener más opiáceos, y puede tener cuidado, porque sabemos que se nos puede parar la paciente más rápidamente. Si usamos atracurio, sabemos que nos va a liberar la vitamina y que se nos puede poner más, un poco más la paciente. Y si usamos roturonio, pues sabemos que tenemos un poco más de chance de exposición al público. Entonces, es lo que vamos a usar en el bloqueador neuromuscular, pero pensando también en las consecuencias que vamos a tener sobre ese bloqueador neuromuscular que vamos a darle al paciente. Si la paciente está en paro o inconsciente, tomar la frecuencia cardíaca siempre. Sabemos que una frecuencia cardíaca menor de 45-40 la podemos considerar como un paro cardíaco en el paciente. Entonces, inicia la animación de paro cardíaco, ya lo que hemos visto, la ventilación, la intubación, oxígeno al 100%, el PIB. Si no tiene pulso, continuar la reanimación, evitar la compresión atocada, canalizar todo lo que se pueda, ¿verdad? Y la invasión arterial, sonda vesical, pacoesofágica y sobre todo sacar el producto lo más rápidamente posible. Por eso les digo, es una labor de equipo. El monitoreo, para monitorizar la saturación de oxígeno, el electrocardiograma, la presión arterial, y tenemos ya la presión venosa central, hacer gasometría para ver cómo están nuestros lactatos y la acidosis que se puede presentar. Actuar con aminas vasoactivas para mejorar la hemodinamia. Se puede usar hidrocortisona, esteroides. El monitoreo del producto, pues, les digo, es difícil, ¿verdad? Pero si el producto creemos que está vivo, extracción inmediata, aunque la madre no responde y aunque no sea viable el producto. Si tenemos ya un SOCA o un catéter de presión venosa central, pues hacer una aspiración para ver si hay elementos de líquido amniótico y mandar todo el líquido o todo lo que se extraiga a través de estos catéteres. Les decía, evitar depresores cardiovasculares, reponer líquidos cristaloides con colores y con derivados somáticos, y pensando que los líquidos que tenemos que poner no deben ser en demasía porque podemos tener un agudo pulmonar, o si no es que ya lo tenemos. En el tratamiento farmacológico vamos a usar inotrópicos vasopresores. ¿Para qué? Para conservar el gasto cardíaco de la tensión arterial. Hace rato veían que las medias son importantes. ¿Para qué? Para mantener nuestro riñón, nuestro hígado y particularmente nuestro cerebro. La hipertensión pulmonar o el vasoespasmo pulmonar lo podemos manejar con hidroglicerina.
Y la profilaxis de la homeopatía también tiene su interrogación. ¿Cómo la vamos a hacer, verdad? Algunos nos mencionan que heparina en presencia de la vitamina 3. No tenemos un dermatoclito que lo podamos hacer rápidamente, pues menos vamos a tener un estudio más. Pero sí podemos empezar a dar las con cuidado. En la aponía uterina se hace todo el producto, preferencia metilhidroglobina. ¿Por qué? Porque la metilhidroglobina nos va a aumentar un poco la tensión arterial. Ya sabemos que nos produce vómito, todo esto, pero aquí no tiene ningún paciente. La oxitocina y la carbotocina, sobre todo la oxitocina, sabemos que nos va a producir hipotensión y taquicardia. Entonces tenemos también valoración de esto y una carbotocina. En la reanimación, ¿qué podemos usar? Pues el soporte cardiovascular lo podemos usar con lo que tengamos, ya sea efedrina, dopamina, dopamina, adrenalina, noradrenalina. Si tenemos noradrenalina, estamos de suerte, ¿verdad? Y es con la que podemos empezar. Y ya podemos empezar, pero podemos usar el que tengamos en ese momento para poder actuar. Recordando que la efedrina pues es buena para la embarazada, pero hay un momento que llega que se depleta y que ya no nos sirve para nada. La reanimación también en el broncoespasmo y la vasoconstricción pulmonar, pues vamos a dar terbutalina, terbutalina, aminotilina o la hidrocortisona. Es lo que podemos obtener o lo que tengamos a la mano. Aquí sí se vale lo que tengamos, ¿verdad? El tratamiento con los líquidos, como les digo, se trata de corregir la hipotensión y la pérdida sanguínea, pero vigilar el edema agudo pulmonar. Tratamiento de la coagulación intravascular, la extracción del producto que debe de ser y la valoración siempre por nuestro laboratorio que tenemos que tener laboratorios constantes, sobre todo directamente por toma de masas arteriales. Desgraciadamente podemos llegar a tener el diagnóstico, pero puede ser, si hicimos un aspirado de sangre de cavidades cardíacas derechas o arteria pulmonar o los capilares pulmonares, podemos mandar eso a estudio, ¿verdad? Normalmente el diagnóstico definitivo va a ser postmortem. Tenemos que buscar anticuerpos monoclonales. Esto realmente está en forma experimental, pero el suero materno sí se puede usar así, porfirina 1, que es un elemento típico del linfoma. Si hay esto del suero materno, bueno, sabemos que el problema fue una embolia de líquido amniótico. En patología tenemos que tener cuidado que busquen las células de epitelio escamoso, la grasa, mucino y meconio, ¿verdad? En Japón hacen activación de monoclonales, pero pues aquí no lo hacemos. Pero sí hacen corporotina de zinc. Esto se encuentra precisamente con el meconio. Y hay que pedir particularmente que se haga azul de arciano para buscar metilcopolisacáridos ácidos que se encuentran en la sangre materna. A nivel pulmonar, pues datos de edema pulmonar, la hemorragia alveolar que se presenta, el embolismo pulmonar de elementos de líquido amniótico, las células epiteliales escamosas, los defectos celulares amorfos de mucina, en arteriolas y capilares pulmonares. Tenemos que buscar también en vasos renales y vasos del perimetrio, en vasos del cervix y en ver que esté en el ventrículo derecho dilatado. A veces tenemos que darle la idea al patólogo, porque a veces nada más buscando en qué mundo es el agudo pulmonar y tuvo la culpa al anestesiólogo porque la llenó de líquido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también en el diagnóstico del patólogo, porque a veces no es tan amigable con nosotros. Entonces, en conclusión, la embolia de líquido amniótico es un síndrome poco frecuente, pero sí impredecible. Sus complicaciones son catastróficas en el embarazo y más aún en el embarazo. Si el diagnóstico se basa en la identificación de signos y síntomas que ya vimos, excluyendo otras causas, que son diagnósticos diferenciales. El manejo intensivo siempre debe estar dado normalmente por la especie, aunque tengamos ayuda,
pero normalmente me hacen la evaluación y dicen, cuando termines la pasas, ¿verdad? Entonces yo no me hago cargo. Normalmente público se la pasamos. El diagnóstico final es por medio del estudio histopatológico. Bueno, como decía, les deseo que ninguno llegue a estar en este trance, que lo sepa, y si sabe ya pues lo ayuden y lo orienten hacia qué es lo que procede. Muchas gracias.